pentecostal, el Alabanzas. bautismo del Espíritu Santo infiere que la experiencia siempre va acompañada de la evidencia. Alabanzas. Bendito Dios. Yo lo volveré a repetir por ahí, alguien que se perdió la bendición de soltar el amén aquí. En el movimiento pentecostal, Pastor Abisai va a exponer el mensaje en esta noche. Un gran pastor, Dios lo usa grandemente. Domingo 11 Alabanzas. mayo 2025, Ipuk, Manuela, no fue el fuego, 8 de la noche. no fue el ruido, la evidencia fueron las lenguas. Gloria a Dios. Aquí creemos que aquí se recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia. Luego cuando se lo cree conmigo, glosa de lengua, la ley hablar. Cuando uno lee el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles por el capítulo verso 4, entonces habla y dice hablar en otras lenguas. La ley veteráis glosáis. Glosáis inhablo, en lenguas hablo. Yo vengo a decirle a alguien aquí que con relación al hablar en lenguas con el Espíritu Santo, se presentan tres hipótesis las cuales quiero mencionar rápidamente. Número uno, se dice que fue solo un fenómeno temporal que desapareció de la iglesia a finales del primer siglo. La segunda hipótesis dice que ha estado de manera activa en todos los tiempos de la iglesia. Y finalmente la tercera dice y se plantea que fue una evidencia muy fuerte hasta el tercer siglo, pero que luego desde ese momento histórico hasta el siglo XVII se presentó pero de manera esporádica para posteriormente intensificarse de manera progresiva hasta lo que representa hoy el movimiento pentecostal. Escuchen bien, las dos primeras se pueden sostener si se deja de lado y se desechan las evidencias históricas, pero la tercera se considera la más acertada. Es indudable que el hablar en lenguas es una evidencia poderosa y extraordinaria, ocurrida el día de Pentecostés y que enmarca el nacimiento de la iglesia. Yo no he venido a predicarles con todo el respeto, porque no somos metodistas ni bautistas. Escúcheme bien, la doctrina nos hace apostólicos, pero el movimiento nos hace pentecostales. Hay un pentecostal por aquí esta noche. Y hay un pentecostal por aquí esta noche. Así que el hablar de lenguas no hacía parte, escúchenlo, de las enseñanzas o creencias de unas cuantas personas o de un movimiento dentro de la iglesia primitiva, no. Es que se consideraba como una doctrina importante para toda la iglesia. El mismo apóstol Pablo alertaba a los hermanos a abundar en el hablar en lenguas, pero llega un momento en la historia terrible, llamo, porque el hablar en lenguas llega a un punto donde empieza a perder su fuerza y ya casi no se habla en lenguas, no hay personas siendo bautizadas por el Espíritu Santo. Para la época de los padres de la iglesia vino una tremenda influencia que comenzó a afectar la iglesia, y el hablar en lenguas, que venía con una gran fuerza, comenzó a perder su fuerza. Un tremendo ataque de la influencia helenística. Hay que entender que los padres de la iglesia deseaban ganar la aceptación de la sociedad helenista, pero la sociedad helenista era más dada a la lógica, a lo natural, a lo posible dentro de lo fácil de creer, que a lo sobrenatural, a las cosas extraordinarias
Y esto hizo que el hablar en lenguas comenzara a perder la fuerza en aquella época. Y aparece otro factor que ayuda a opacar el hablar en lenguas, y fueron las acusaciones que hacían los paganos. Escuché tales acusaciones: tienen hombres y mujeres que pronuncian cosas incomprensibles, cuyo significado no podría descubrir ninguna persona inteligente, pues carece de significación y de sentido. Todos estos ataques del paganismo crearon un ambiente difícil hacia los creyentes de aquella época respecto al hablar en lenguas por el Espíritu Santo. De allí que Ireneo, Tertuliano, Justino, Orígenes y Justín de Hipona, en un periodo del siglo II al siglo IV, unos intentan hablar bien y legitimar el hablar en lenguas por el Espíritu Santo, pero otros, al contrario, lo único que hacen en este periodo es desvalorizar y hablar en contra de aquellos que hablan en lenguas por el Espíritu Santo. Para este periodo, escúchelo bien, para este periodo, entonces el hablar en lenguas prácticamente desaparece. Entre el siglo III ahora y el siglo XVII ya prácticamente no se hablaba en lenguas. Es conocido como los siglos, el tiempo de un silencio del Espíritu. Más bien el hablar en lenguas vino a ser un poco repudiado por los creyentes de aquella época. Y permítame ser claro y hacer notar en este mensaje esta noche que la iglesia romana también rechazaba oficialmente el hablar en lenguas por el Espíritu Santo, pues lo calificaban como evidencia de posesión demoníaca. Así que este es un periodo de tiempo donde prácticamente el hablar en lenguas desaparece, pero hay un fuego que nadie puede apagar. Yo vengo a predicar en esta noche a los pentecostales que todavía y en este tiempo algunos se levantan y nos tratan de emocionalistas, de ruidosos. ¿Qué importa lo que digan? Todavía hay gente conmigo que predicamos y aquí se habla en lenguas por el Espíritu Santo. No los escucho. A ver, ¿dónde están los pentecostales? Todavía predicamos que aquí se recibe el bautismo del Espíritu Santo por la iglesia de hablar en lenguas. Alguien grite gloria a Dios esta noche. Alguien grite gloria a Dios esta noche. Del siglo III al siglo XVII, ¿cuántos siglos donde prácticamente desaparece el hablar en lenguas? Hay un silencio esporádicamente por allí, pero algo sucede en Escocia por el año de 1830. A principios del siglo XIX, había un hombre enseñando que los dones de la iglesia primitiva eran para los cristianos de todos los tiempos. Aleluya. Esto lo estaba enseñando Alexander Scott, un alumno con su hermana, quienes estaban recibiendo la enseñanza, llamados James McDonald y Margarita. Se sintieron inquietos escuchando esta enseñanza y comenzaron a estudiar el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y mientras estudiaban este libro, Alexander le dijo a Margarita: Margarita, algo descubro, y es que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, habla en otras lenguas. Aleluya, habla en otras lenguas. Y mientras estudiaba el libro de los Hechos, la historia dice que vino el Espíritu Santo sobre Alexander, y Alexander comenzó a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Después de hablar en lenguas por el Espíritu Santo, Margarita estaba enferma, pero también le dijo Alexander: Margarita, descubro aquí en el libro de los Hechos que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo y habla en otras lenguas, recibe el poder del Espíritu Santo. Voy a orar por ti, Margarita. Y dice la historia que impuso las manos invocando el nombre más grande que hay.
10 días antes de Pentecostés, pero aquí nos estamos extendiendo a lo que se viene. Un día después de Pentecostés, algo glorioso se viene. Alguien que lo pueda percibir, alguien que lo sienta en su espíritu esta noche. Dije, alguien que lo sienta en su espíritu. Lo que se viene es glorioso. Se viene el tiempo de las proezas. Hoy me vengo hablando en el nombre de Jesús. Pastor Albeiro, se viene el tiempo de hacer proezas. Vamos a hacer lo que nadie ha hecho. Amén, amén. ¿Saben que luego se fueron donde James y Margarita, para donde una mujer inválida llamada Mary Campbell, y comenzaron a orar? Y mientras oraban, Mary Campbell se levantó de la silla de ruedas y comenzó a orar milagrosamente. Fue así como el profesor Scott puso al tanto de lo sucedido a Edward Irving, quien pastoreaba en Londres, en la Caledonia Sur. Y el pastor Edward Irving, mientras que Alexander le hablaba de lo que le había sucedido y le hablaba de lo que dice la Biblia en Hechos, y el pastor Edward Irving creyó la palabra. Aleluya. Y comenzó a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ya en el año de 1831 surge en Londres un gran movimiento pentecostal. Inglaterra está siendo estremecida por el poder del Espíritu Santo. Dije, por el poder del Espíritu Santo. Hay hombres hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Toda la sociedad londinense fue impactada por el poder del Espíritu Santo. Entre los que tuvieron la experiencia de hablar en lenguas se encuentran los cuaqueros, pero también, escúcheme bien, ese fuego nadie puede apagarlo, porque esto vino de arriba y Dios vino a encender este mundo. A ver si me lo creen, lo de Dios nadie puede apagar. Y lo de Dios nadie puede apagar. No los escucho, lo de Dios nadie puede apagar. ¡Aleluya! Viene ahora al país de Rusia un gran movimiento pentecostal. Por el año de 1855 hay personas hablando en lenguas. Por el año de 1860 al año de 1870 en Alemania también hay un movimiento del Espíritu Santo. Y gente hablando en lenguas por el Espíritu Santo. El hablar en lenguas toma fuerza. Aleluya. Ya en el siglo XIX se torna en el siglo de la inquietud, una inquietud espiritual. La mayoría de denominaciones cristianas que habían con diferentes nombres y doctrinas, todas fueron inspiradas a profundizar en sus congregaciones y a escudriñar la palabra para tener una vivencia más real con Dios. El siglo XIX fue conocido como el siglo del fervor, por recuperar las prácticas de la iglesia primitiva, las cuales se habían tenido olvidadas. Este fue el siglo donde volvió a aparecer, porque se restauró los componentes del movimiento del Espíritu. Y cuando vienen las lenguas, cuando viene el movimiento del Espíritu Santo, entonces viene sanidad divina. Yo me niego a cultos aburridos y apagados. Yo me niego a fogonazos intermitentes que se apagan con la misma velocidad que se encienden. Se lo predico, me niego a aquella euforia que se recibe mientras suenan los instrumentos, pero se apagan y la gente se apaga. Queremos volver a aquel tiempo, hermano, donde la gente, escúcheme bien, aunque el predicador no estaba
la iglesia. Ay, pastor, pero hay una cantidad de hermanos desanimados. Ay, pastor, pero es que hay una cantidad de murmuración. Ay, pastor, hay frialdad. Es que les falta un movimiento del Espíritu Santo. Dije, necesitamos que el Espíritu Santo se meta en nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿quién estoy predicando esta noche? Alguien grita gloria a Dios esta noche. Gloria a Dios. Aparece esa corriente del Espíritu Santo. Aleluya. Se vuelve a hablar en lenguas. Y fue precisamente en este tiempo cuando aparece en escena William Seymour, un hombre que creía en la oración ferviente, un hombre que predicaba de la santidad, un hombre que predicaba de la sanidad divina y de la no acepción de personas. En esta noche vengo en el nombre de Jesucristo a decirles: aquí hay Espíritu Santo para todos. En el aposento alto 120 hablaron en otras lenguas. Yo creo que en el cierre de esta campaña, más de 120 vamos a hablar en otras lenguas. A ver si alguien me ayuda a creerlo. A ver dónde está la gente que no cree. William Seymour era un hombre, aleluya, celoso en las cosas de Dios. Aleluya. Dije celoso en las cosas de Dios. Pero el hombre que escuchó el mensaje pentecostal y lo aceptó. Aleluya. Seymour ahora es uno más en las filas del movimiento pentecostal. Aleluya. Los líderes pioneros de este movimiento. Aparece Charles Parham. Aparece el predicador de color William Seymour. Aparece un periodista llamado Frank. Aparece la escena ahora de 1901 en la ciudad de Topeka, Kansas, donde los primeros pentecostales en el sentido moderno, en una escuela bíblica, aleluya, concluida por el pastor, por el maestro Charles Parham. Por el año de 1900 comenzó el Instituto Bíblico en Topeka, Kansas, y estaba abierto a ministros y creyentes que estaban dispuestos a dejarlo todo para estudiar la palabra en profundidad. Pero allí Carlos Parham enseñaba acerca de la justificación por la fe, acerca de la santidad, acerca de la sanidad divina y acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero en diciembre del año de 1900 Carlos Parham incluyó el libro de los Hechos en sus estudios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuento hasta 3 y alguien grita fuerte: gloria a Dios. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Charles Parham había oído hablar a diferentes grupos religiosos acerca de las pruebas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Charles se tenía que ausentar por 3 días a causa de algunas invitaciones, de algunos compromisos. Pero en ese diciembre del año de 1900 le dijo a sus alumnos que estudiaron de una forma diligente el libro de los Hechos y que luego les haría una evaluación final. 3 días después, los alumnos presentaron el informe. Charles los escuchó y quedó perplejo, quedó atónito. Todos los estudiantes habían llegado a una misma conclusión. Todos los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Para el 1 de enero del año de 1901 se realizó un culto nocturno, diríamos una vigilia en el instituto. Se reunieron unas 75 personas y en el transcurso del culto, una joven de 18 años, Agnes Osman, se acerca donde Charles Parham y le solicita, le dice: por favor, imponga las manos sobre mí para que yo reciba el Espíritu Santo hablando en otras lenguas.
y le hizo saber: yo todavía no he hablado en otras lenguas. Sin embargo, esa joven le insistió y le dijo: imponga las manos sobre mí para que yo reciba el Espíritu Santo. Y Charles le impuso las manos sobre su cabeza, y dice que apenas había repetido unas cuantas palabras invocando el nombre de Jesús, y la gloria de Dios salió sobre esa mujer y comenzó a hablar en otra lengua. A ver, iglesia, Dios hace lo que Él quiera. Se lo repito, Dios hace lo que Él quiera. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, Él es soberano. Los amigos que vienen al culto pentecostal no son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. Yo lo he predicado en Chile. Ese joven drogadicto con el pelo largo, ateo. Escúcheme bien. Ese joven estando en esa noche, en ese impacto en la calle, y esa mamá que vino con su hija y lo tocó y dijo: por favor, llama al evangelista. Nunca se levantó de la silla. Ateo, drogadicto, lleno de tatuajes sus brazos, con su pelo largo. Pero mientras miró las lágrimas de aquella madre y esa niña que no podía mover sus brazos ni sus piernas, Dios le mandó un mensaje a su mente, y el joven ateo tuvo este pensamiento: Dios, si tú existes. Yo no sé qué va a pasar en los próximos minutos, pero le aseguro que aquí está Dios, que hace cosas sobrenaturales, extraordinarias. Él mismo, cuando tuvo ese pensamiento, sintió que una fuerza le levantó la mano, se la puso en la cabeza de la niña y gritó: ¡sácala! ¿Qué creen que sucedió? Ay, pastor, era ateo, era drogadicto. Mi Dios hace lo que Él quiera, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Prepárese, porque al que tú has descalificado 10 días antes, Dios lo va a usar poderosamente. Prepárese, en el mal testimonio se viene una nueva historia. Dios comienza a escribirla. Alguien grita amén, alguien grita amén, alguien grita gloria a Dios, alguien grita aleluya. ¿Dónde está la iglesia que lo cree? Que lo cree, que lo cree, que lo cree. Aleluya. Ese 1 de enero del año de 1901, en ese culto nocturno, esa joven de 18 años comenzó a hablar en otras lenguas. Aleluya. Dice la historia, estudienla. Aleluya. Y dice la historia que comenzó a hablar en idioma chino, y con torrentes de gozo ella alababa a Dios en otras lenguas. Al día siguiente, el 2 de enero, Charles Parham fue a su pueblo y a su regreso. Aleluya. Fue entrando al instituto, y cuando entraba al instituto encontró a todos los estudiantes tirados en el piso y hablando en lenguas desconocidas. Ninguno de ellos hablaba el mismo idioma. Y a los pocos días estaba por aquí Charles Parham. Y dice la historia que él comenzó a sentir que algo se movía dentro de su vida. Dice que él sintió como que algo le torcía la garganta. Aleluya. Aleluya. Y Charles se tiró al piso y comenzó a orar. Tan solo unos minutos después, Charles Parham estaba hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Llegó un movimiento pentecostal a los Estados Unidos. Miles de personas hablaban en lenguas por el Espíritu Santo. Pero también llegó un fuego a Colombia. Se metió un fuego a Cali. Se metió un fuego al distrito.
diablo ha querido apagarlo, pero este fuego no lo puede. Lo voy a volver a predicar. Este fuego el diablo no lo puede apagar. Dije, no lo puede apagar. Porque la marca de la presencia de Dios es una marca imborrable. No hay diablo que la pueda borrar. Se lo predijo. Dije, no hay diablo que lo pueda borrar. Vaya ahora mismo, visite al apartado. Vaya, dele la serenata al apartado. De puertas cerradas hacia adentro. Hay alguien que comienza a escuchar la canción y comienza a llorar. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Es que la presencia de Dios te marca la vida. La presencia de Dios te marca el espíritu. Yo quisiera preguntar si hay alguno por aquí que haya sido marcado, que tenga el sello del Espíritu Santo. Suéltese, suéltese aquí ahora. ¿Dónde está la gente sellada? Un joven con ese sello. Súbale el volumen un momento, por favor, que apenas voy a predicarles esta noche. 1, 2 y 3, vamos. Súbale el volumen a tu ofrenda con tus manos. Levanta tu voz esta noche. Esta es la noche del Espíritu Santo. Esta es la noche del derramamiento. Esta es la noche de lo sobrenatural. Esta es la noche de activación. Aleluya, yo le voy a decir a usted. Le decía a mi esposa mientras venía. Hace años que no sacaba una agenda. Pero son momentos cuando Dios te dice, escribe. Tome lapicerito, mijo. Y yo vengo a decirle a mi pastor lo que Dios me dijo que le dijera. Quizás no lo que usted quiere escuchar, pero sí lo que Dios me dijo que le dijera. Este tiempo en el que empieza a vivir Manuela Beltrán es tiempo de avivamiento. Es tiempo del mover de Dios. Estamos en los postreros días. Suéltese, suéltese con el amén. Estamos en los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios. Si lo dice Dios, yo lo creo. Ustedes lo creen. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda. Aleluya. Sobre toda carne. Alguien lo cree, alguien lo cree. Dije,
Jesús. A ver la gente que tiene la autoridad de Dios para atar y para desatar. Yo siento en esta noche desatar las lenguas aquí. Dije, voy a desatar las lenguas en el nombre del Señor Jesucristo. Donde están, hermanos, que todavía no hablen lenguas, vengo con la unción de Dios a desatar tu lengua. Esa es la noche de hablar. He dicho, esa es la noche de hablar en lenguas con el Espíritu Santo. A ver los que están sentaditos, de sus pies, por favor. Si son tan amables, esta es la noche de que vivas. Hermano Abisaí, dándole fin ya al mensaje que Dios le ha dado en esta noche, elocuente, magnífico, espectacular. Suscríbase a mi página de YouTube si les ha gustado este La video. generación de Moisés ya pasó, pero Dios está levantando una nueva generación. La generación Amén, que Dios le vamos bendiga. a tomar posesión de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestros jóvenes. Vamos a conquistar para la gloria de Dios. Levante sus dos manos, por favor, acá un momento, levante sus dos manos. Que me lo goce. Pero ya.